Bienvenido a Café y Economía con el BCR, un espacio donde podrás aprender conceptos básicos y consejos prácticos para tu economía familiar. Comencemos. Mire, y en el programa anterior nosotros hablamos de algunas estrategias que los países utilizan para desarrollar, para fomentar su economía. Y explicamos que El Salvador lleva a cabo diversas políticas públicas justamente para fomentar el desarrollo económico. Una de esas políticas públicas es la política de fomento, diversificación y transformación productiva. Hoy nos acompaña Marisela Rivas del BCR para hablar de este tema. Bienvenida, Marisela, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, yo siempre alegre de estar con ustedes. Y bueno, justamente quiero que iniciemos con esto. ¿Qué es esto de la política que lleva varios componentes? Porque hablamos de fomento, hablamos de diversificación y además hablamos de transformación productiva. Exacto. ¿Cómo se interrelacionan estos tres elementos? Pues mira, fíjate que la política de fomento, diversificación y transformación productiva que tiene nuestro país, ¿verdad?, no es más que la diversificación y la sofisticación de los bienes que nosotros exportamos. Eso significa, ¿verdad?, es transitar de producir bienes sencillos, ¿verdad?, como los cereales, por ejemplo, a producir bienes más complejos como las computadoras, ¿verdad?, que están produciendo otros países. Eso, ¿verdad? O sea, lo que busca la política es generar bienes que se vendan más caro en el mercado. Claro. Y que le permitan a El Salvador ofrecer una mayor cantidad de bienes, ¿verdad? Fíjate que en esta política, ¿verdad?, lo que se hizo fue seleccionar sectores estratégicos en los que nosotros tenemos ventajas comparativas reveladas, que significa que somos buenos haciendo esos productos. Ok, y justamente me encantó esto último que dijiste y me encantaría que profundizaras más en eso. ¿Qué son estas ventajas comparativas reveladas? Sí. Bueno, fíjate que primero para entender este término, ¿verdad?, tenemos que recordar que todos los países producen distintos bienes y servicios, ¿verdad? Unos producen bienes más sencillos y otros más complejos. Para los más complejos se necesitan habilidades más especializadas. Por ejemplo, si un país produce frijoles, necesita las habilidades del agricultor, ¿verdad?, para que coseche, ¿verdad?, los frijoles. Pero, por ejemplo, un país que produce celulares necesita que los técnicos, ¿verdad?, tengan habilidades más especializadas. Entonces, dependiendo de las habilidades, ¿verdad?, de la población de un país, de la tecnología que tiene, de qué tan desarrollado está el sector industrial, entonces así es como los países escogen qué producir. Y cuando lo empiezan a producir, se van dando cuenta de en qué son buenos produciendo, que se vuelven eficientes en la producción de ciertos bienes, que esos son los bienes donde se tienen ventajas comparativas reveladas. Y de hecho, Marisela, a veces somos un poco malinchistas y pensamos que todo lo que consumimos viene de afuera. Y honestamente, algunos productos, de los mejores productos, por ejemplo el café, se produce en El Salvador. Y luego tenemos muchos productos en nuestra casa o que nosotros utilizamos que son hechos en El Salvador y muchas veces los desconocemos. Y ya que hablamos de algunos productos que El Salvador produce, ya sea para que se comercialicen dentro de El Salvador o para su exportación, ¿cuáles son los productos que el Banco Central de Reserva ha podido identificar en los que El Salvador tiene una ventaja comparativa? Pues mira, fíjate que son varios, ¿verdad?, productos, es una larga lista, ¿verdad?, en los que nosotros tenemos ventajas comparativas. Como tú dices, ¿verdad?, quizás muchas personas puedan pensar, pero en mi país no se producen tantos bienes, ¿verdad?, o bienes complejos, pero en realidad sí. O tenemos una camisa que pensamos que wow, y cuando vemos Made in El Salvador. Exacto. Fíjate que, por ejemplo, bueno, lo que nosotros hicimos, ¿verdad?, para ver, bueno, en cuáles tenemos ventaja comparativa, ¿verdad?, lo que hicimos es, por ejemplo, tomar el sector textil. Entonces vemos, por ejemplo, ¿verdad?, que comparamos cuánto se exporta de El Salvador, ¿verdad?, hacia el resto del mundo con las exportaciones mundiales de ropa. Y nos damos cuenta que nuestra ropa tiene un porcentaje significativo. Entonces ahí es donde vemos nosotros que somos eficientes produciendo, por ejemplo, ropa. Pero fíjate que no solo es el sector textil, también están los medicamentos,
los envases plásticos. Fíjate sí. que tenemos varias ventajas comparativas por ejemplo, en producción de envases, de guacales, aunque no parezca, ¿verdad? Sí. Pero también transitamos hacia bienes más complejos. Claro. Nosotros producimos capacitores electrónicos que se utilizan para elaborar microchips. Entonces vamos como transitando hacia bienes más complejos. Claro. Pero también producimos bienes sencillos, como el café, como el azúcar, como los granos básicos. Ok, me gusta mucho, ¿sabes? Este tema de la transformación también, porque me parece a mí que es todo un desafío. Hoy estamos hablando de que se produce, por ejemplo, tú me decías, las botellas de plástico, los guacales, pero luego para estas empresas será todo un desafío transitar a generar o a producir menos productos de plástico a productos más amigables con el medio ambiente, como está pasando en otros países, por ejemplo Chile, que ya prohibió, por ejemplo, las pajillas. Entonces, los primeros que dicen no estar de acuerdo son los productores de las pajillas, los que tienen una empresa de producción. Pero como tú dices, es una transformación que se da todos los años, que se da todos los meses en cuanto a los productos que se producen en los diversos países. ¿Cuál es la ventaja, Marisela, de conocer cuáles son los productos en los que somos buenos produciendo y en cuáles tenemos algunas ventajas? Fíjate que ustedes no se imaginan, ¿verdad?, la importancia que ha tenido para El Salvador conocer los productos en los que somos buenos, ¿verdad? Que somos buenos produciendo. Porque esto te da a ti la oportunidad de presentar en lo que tú sos más competitivo. O sea, que los países externos vean cuál es nuestra productividad. Entonces, identificar esos productos, ¿verdad?, nos hace poder hacer políticas para invertir en estos sectores estratégicos. Y es importante porque fíjate que vaya, si tú sabes que sos bueno produciendo ciertos bienes, entonces tú te especializas en esos bienes. Sí. Pero además de especializarte, eso te permite dar un paso más. Si ya tienes esas habilidades para producir esos bienes, podés dar un paso más y producir bienes todavía más complejos. Y cuando produzcas esos, otra vez dar otro paso para producir cada vez bienes más y más complejos. Llegar a producir, por ejemplo, computadoras, como yo te decía, automóviles, que aún no producimos, pero podemos, ¿verdad?, ir transitando hacia eso. Y es justamente de lo que se trata la política. Y por eso el componente no solamente de fomento y diversificación, sino también el componente de transformación, que me parece a mí sumamente importante. Si usted quiere llevarse un kit que nuestros amigos del Banco Central de Reserva nos han traído este día para usted, únicamente nos tiene que llamar al 2132-1010 y decirnos cuáles son algunos de los productos que Marisela ya nos mencionó en los que El Salvador tiene ventajas comparativas produciendo. Hablábamos de productos un poco más complejos, otros más sencillos. Ustedes solo nos tienen que mencionar dos productos que se produzcan, valga la redundancia, en El Salvador y que tiene ciertas ventajas comparativas con otros países. 2132-1010. Una idea, conclusión, Marisela, que le podamos dejar a nuestros amigos para que les quede completamente claro el tema de este día. Pues bueno, lo que mencionaba, ¿verdad?, que es importante esta política en El Salvador. Realmente quizás no nos damos cuenta de cuán profundo, ¿verdad?, es la importancia, porque nosotros ya identificamos en los que somos buenos produciendo. Así que ahora podemos ir produciendo bienes más complejos. Más complejos y transformándonos a una economía más próspera. Buenos días. Buenos días. Hola, caballero, ¿desde dónde nos sintoniza? Quiero ver si me llevo el premio. Desde Ciudad Merliot. Ciudad Merliot. Ah, bueno, le queda acá cerquita el canal, mire, y puede llevarse este kit. Nada más quiero que me diga dos de los productos que El Salvador produzca. Bueno, la industria textil, la agroindustria y los cereales básicos, el café también, ¿va? Bueno, ya nos contestó bien. Un aplauso para usted, caballero. No nos vaya a colgar porque tenemos que tomarle todos sus datos. Manténgase en línea y ya este kit que nuestros amigos del Banco Central de Reserva nos traen para que usted lleve ahí todo su registro, su presupuesto mensual, que es bastante importante.
lo lleve al día y ya es suyo, amigo. Puede venirlo a recoger. Tiene 3 días hábiles en horarios de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Marisela, nuevamente ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias, gracias. Yo siempre contenta. Y bueno, esto fue Café y Economía con el Banco Central de Reserva. Nos vemos en la próxima emisión. Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán, que cuenta con 3 salas de exposición donde podrás conocer la historia de la moneda en El Salvador, nuestra colección de billetes y monedas de color, así como la historia del Banco Central de Reserva de El Salvador. Te esperamos en la segunda calle Oriente número 225, San Salvador. La entrada es gratis.